108, un número clave. Un número que desde la noche de los tiempos ha sido reconocido como esencial, siendo en virtud de ello que alcanzó el estatus de sagrado para quienes conocieron su procedencia y significación. Un número que insertó sutilmente en diversas construcciones, monumentos ancestrales megalíticos y en unidades de distancia, y que ha sido utilizado y representado en el legado de las civilizaciones más importantes, pueblos de Oriente y Occidente, para luego ser reflejado en la enseñanza oculta de misteriosas e incomprendidas sociedades secretas, describe sustancialmente una parte radical y constitutiva de la realidad espaciotemporal. Una realidad ignorada por la pérdida de memoria inicial, una realidad encubierta y mancillada por ideologías impuestas a lo largo de generaciones. ¿Por qué 108? ¿Cuán importante es? ¿Atesora algún mensaje? Ese mensaje puede hoy descifrarse de manera científica. A fin de responder a las preguntas, miremos algunos de los lugares y culturas que conocieron y referenciaron al número, para luego conocer qué indica fehacientemente desde la lógica de la teoría en vista de la ley, y culminar con algunos datos adicionales y nuestra conclusión. Comencemos por describir algunas nociones y costumbres orientales derivadas del espíritu contenido en el 108. Al menos, partiendo desde las primeras palabras escritas conocidas, ninguna duda debería de existir al respecto de saber que 70 siglos en el pasado histórico en donde se halla el estribo inicial más importante en alusión de un conocimiento que expresó una verdad que no podía ser ignorada. El período védico, las primeras dinastías egipcias, la de los dioses llegados del cielo, Sumeria, la China que vio nacer el I Ching. Iniciamos. En la tradición védica, el Muktika Upanishad, texto sagrado escrito previo al año 1656 después de Cristo, menciona la existencia de 108 Upanishads, siendo el Muktika el último de ellos. En el escrito se habla de la necesidad de alcanzar la liberación, moksha, leyendo el Mandukya, de lo contrario debiera estudiarse los 10 principales, si no los 32 o bien, finalmente, los 108. Si no se obtiene certeza incluso entonces, estudie los 32 Upanishads y deténgase. Si desea moksha sin el cuerpo, lea los 108 Upanishads. Estos textos sagrados profundizan en la enseñanza de los Vedas mediante la narración poética de historias que ahondan en la filosofía y el conocimiento del ser, entre otros. El Mandukya, por ejemplo, consta de 12 versos y presenta los 4 estados de conciencia, vigilia, sueño, sueño profundo y la unión con el ser. Los Upanishads están organizados en 4 categorías según la Veda particular al que pertenecen, 10 corresponden al Rig Veda, 50 corresponden al Yajur Veda, 16 al Sama Veda y 32 al Atharva Veda. Para los budistas, dejando a un lado las diversas interpretaciones que hicieran respecto de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, Buda, alcanzar la iluminación espiritual mediante la liberación de los deseos y del sufrimiento, es el objetivo. Para lograr la unión del yo con su divinidad, con su esencia iluminada, es imprescindible limpiar el conjunto de manchas que lo afligen, 108 deseos terrenales, deseos mundanos con los que se nace, obstáculos mentales, klesas, que impiden ver con claridad la verdad. De ahí que 108 son los pasos que deben darse para una iluminación perpetua. Una clara representación se observa en los caminos que debía recorrer el aprendiz para llegar a un templo budista enclavado en lo alto de una montaña. Subir 108 peldaños, bien en un solo tramo, bien en 2 tramos de 54 pasos o en 3 tramos de 36, era necesario para la meditación profunda que le llevaría al nirvana, estado de no sufrimiento. Más adelante comprenderemos el porqué de esas divisiones. Dentro de la mitología hindú, su deidad Surya o dios Sol, era venerado mediante 108 saludos que antaño se realizaban exclusivamente durante los solsticios y los equinoccios. Se trataba de un ritual que simbolizaba la conexión y unión con la divinidad. Quienes han realizado estos rituales, no han podido saber al día de hoy, a ciencia cierta, el por qué 108 son los saludos. Hay quienes lo relacionan con la distancia habida entre la Tierra y el Sol, que los antiguos sabios, rishis,
observaron y determinaron que era 108 veces el diámetro del Sol. Si llegar a la deidad es el objetivo, esa sería la distancia que se debiera recorrer. Cabe mencionar que estos sabios observaron además que la distancia habida entre la Tierra y la Luna equivale a 108 veces el diámetro de esta última. Esta cifra la encontramos también en el Yapamala, una especie de rosario hindú con 108 cuentas. Cada piedra reza un mantra cuyo significado literal es pensamiento. Un mantra es una sílaba, palabra o frase sagrada recitada en sánscrito cuyo sonido invocaría a la divinidad. Sus esferas inician y terminan, principio y fin, en una cuenta más grande, llamada la cuenta del maestro. Su tradición se remonta a 6.000 años. Se dice que estos collares simbolizaban la trayectoria del Sol y de la Luna sobre nuestra esfera celeste en su movimiento aparente. Recordemos que dicha trayectoria forma un círculo máximo imaginario llamado eclíptica, que los antiguos sabios dividieron en 12 partes iguales en relación a las 12 constelaciones de nuestro cielo, que vendrían a ser los 12 signos del zodiaco. Al relacionarlos con la posición de 9 planetas, Gras, aquellos descendientes de los Vedas, terminaron dividiendo el zodíaco en 108 partes. Previa a esta división zodiacal, los astrónomos hindúes seccionaron la eclíptica en 27 partes iguales, basándose en el recorrido de la Luna cuya duración es de 27,32 días. Las llamaron nakshatras, casas lunares, denominación encontrada por vez primera en el Vedanga Jyotisya, texto del 600 al 700 a.C. Cada casa la subdividieron en 4 secciones proporcionales llamadas padas, pasos, dando un total de 108 padas, 27 multiplicado 4 veces, que vendrían a ser los pasos necesarios que el hombre debe dar para fusionarse con el ser absoluto. Continuando con la tradición hindú, el dios Krishna es considerado como el octavo avatar del dios Vishnu, según el Bhagavata Purana y el Vishnu Purana, textos posvédicos sobre la creación y destrucción del universo, entre otros temas. No obstante, para el krishnaísmo, Krishna vendría a ser el Dios Supremo quien es acompañado de manera incondicional por 108 gopis, pastoras. 108 son los nombres que se asignan a Krishna. Nombres que reflejarían sus virtudes y dones que es capaz de otorgar a quien lo busca por la bondad y el inquebrantable anhelo de llegar a su propia liberación. Por otro lado, de forma análoga, en oración a Krishna, siendo este uno de los avatares del dios Vishnu, los hinduistas recitan el Vishnu Sahasranama, los 1000 nombres de Vishnu, adhiriendo a su manera a esta tradición. En este caso, cada nombre pronunciado en sánscrito inicia con la sílaba Om. En algunas ramas del Islam, se celebra el mes de Kaptar, fuente de la abundancia. El Kaptar es la sura número 108 del Corán en el que Alá resalta la abundancia que le ha concedido a su siervo, el profeta Mahoma, le pide oración y sacrificio y le asegura que no tendrán prosperidad aquellos que le detestan. La celebración es en el 12º mes del calendario musulmán, el Dhul-Hijja, mes de la peregrinación a la Meca, el 12º Pardé, en el que Alá viste eternamente con 12 velos la luz del profeta Muhammad. En los libros de alabanza, el nombre 108 del profeta es Abu at-Tayyib, el buen padre, y el 9º nombre de Alá es Al-Jabbar, el que obliga. Mahoma viene a ser la llave para la realidad de Al-Jabbar, que es abierta por la sura 108. Partimos por conocer que el 9, como la teeta griega, sería siempre el número de la divinidad. Por tanto, tras llegar al final del paso por las 12 cortinas que separan esta realidad de la luz de la deidad, se halla esa, su luz. Con esto básico en consideración. 9, el que obliga, multiplicado 12 velos, nos da el 108, que es en sí mismo visto como la vía de entrada, Dhul-Hijja, o como el buen padre. Por otro lado, esa verdad llamada Hak, en la escritura Abjad, tiene el valor de 108, A es el 8, y Af, poder divino, es el número 100, 100 más 8 igual a 108. Hacemos un punto aquí que justifica el porqué de la elección particular de la mayoría de referencias. Todas son importantes a fin de probar el punto, pero algunas son más importantes que otras. Centralmente el Buda histórico y Mahoma, no han sido dos seres cualquieras.
Gaarni Malet señala que ambos estuvieron conectados en una línea temporal con el mismo avatar Jesús. Aquella verdad rezada por los Vedas, Egipto y Sumeria, ya había sido torcida. Era preciso dar un impulso, y dado lo que esperaba para el último pueblo encarnado en la era de Piscis, y conscientes de que la enseñanza sufriría la subversión más feroz, era importante dejar un mensaje que a pesar del sincretismo llegara al final con algún nivel de verdad. Este mensaje se alimentó iniciando con Buda 630 años antes de Cristo, dentro de un crepúsculo de 90 años, siguió con el avatar en persona haciendo la parte más importante, y concluyó con Mahoma 630 años después de Cristo. 630 más 90 más 630 igual a 1080 o lo que es lo mismo, 12 por 90 igual a 1080 años, 10 veces el 108. Continuamos, para hacer alusión al maestro que con su legado dejó un aporte gigante. Uno que fue el puente principal para ir de Oriente a Occidente. El 108 no fue un número desconocido para Pitágoras. Él mismo estaba atado a una noción más profunda y vinculada al 9, considerado por el maestro como el límite de todos los números. De esta forma lo asumieron los griegos. Con la base que va del 1 al 9, el 0 queda aparte, igual que en la noción árabe, se genera cualquier número. No es curioso que si sumamos 1 más 0 más 8 obtendremos 9. Y si se divide 108 en la mitad, tercios, y cuartos, 72, 54, 36 o 27, siempre se obtienen múltiplos de 9. Ahora bien, centremos nuestra mirada en función de revisar alguno de los monumentos más icónicos del pasado, y que abrazan este número considerado divino. En Camboya, país del sudeste asiático, se erige una ciudad de más de 1000 kilómetros cuadrados, con 7 imponentes templos construidos primordialmente de piedra y rodeados de agua. El ingreso por la puerta sur a uno de ellos, el Angkor Thom, templo dedicado al dios Vishnu que alberga 54 torres, se halla escoltado por 108 estatuas de piedra, situados a derecha e izquierda, 54 por lado. El conjunto de estatuas, considerados como dioses y demonios, sostiene una gran serpiente. En otro de sus templos, el Phnom Bakenjis, colina de forma piramidal que simboliza el monte Meru, montaña de luz que vincula la tierra con el sol, se erigen 108 torres distribuidas en sus niveles inferior y superior de los 7 que lo conforman. Mientras que el templo Borobudur, el templo de los 1000 Budas situado en la isla de Java, alberga en su interior 472.000 estupas, en una de sus principales se hallan perfectamente distribuidos 108 Budas mirando los puntos cardinales del monumento. Wat Pho es un templo budista ubicado en Bangkok, Tailandia que data del siglo XVII. Contiene más de 1000 figuras de Buda, pero en uno de los edificios se halla la más grande de todas, un Buda reclinado de 46 metros de largo por 15 metros de alto, recubierta totalmente de oro. Cuentan que su postura, reclinada en uno de sus lados abarcando casi todo el interior del templo, representa el momento posterior a la iluminación. Dicha postura permite apreciar en la planta de sus pies 108 símbolos, que según la tradición realmente poseía el mismo Siddhartha en su piel. Wat Pho significa árbol de Bodhi, la higuera bajo la cual Siddhartha Gautama alcanzó el nirvana. Cuenta la leyenda que mientras meditaba profundamente bajo la higuera, decidió quedarse hasta descubrir la verdad. En ciertos momentos del día, los rayos del sol se posaban intensamente sobre su cabeza rapada. Un caracol presto a protegerlo buscando no interrumpir su concentración, trepó hasta su cabeza, siguiéndole otros 107. Es por ello que cuando se observa cualquier figura del Buda, el particular tocado en la forma de un cabello ensortijado, referencia a los 108 caracoles que lo salvaguardaron. Por otro lado, el dios Vishnu es adorado en los templos de Vyadesams, que según la tradición descrita en el Tamil Adyar son 108, 105 ubicados en la India, 1 en Nepal y 2 en las afueras de este mundo. El templo ubicado en Nepal, en el valle de Muktinata 3710 metros de altura, es el Muktikshetra, lugar de salvación. Considerado como el más antiguo y sagrado,
posee en su exterior 2 estanques y 108 cabezas de toros dispuestas en hilera que vierten por sus bocas chorros de agua sagrada a una temperatura cercana a la congelación. Los fieles pueden tomar un baño o beber de los grifos a fin de limpiar sus pecados y ser purificados. Otro de los templos más imponentes de la India es el templo Ranakpur, conocido como el Templo de las Cuatro Caras. Construido por el jainismo, religión ancestral que se aparta del hinduismo, es un templo tallado todo en mármol, cuya imagen más representativa es una figura de 4 cabezas rodeada por una serpiente de 108 cabezas. Cabe destacar que el jainismo no cree en un Dios creador, pero sí en la existencia de 24 maestros conocidos como Tirthankara, constructor de puentes, que guían los ciclos de la cosmología jainista. Postulan en la responsabilidad personal de cada alma en busca de su liberación mediante un código de 5 votos que guían los pensamientos y el actuar, como consecuencia de ese pensar. Cambiando de ruta, llegamos a la costa de la actual Turquía, en donde una imponente construcción griega del período helenístico, 349 a.C., se levanta en Dídima. Su templo, consagrado a Apolo, es un templo a modo de oráculo en cuyo núcleo 108 columnas de casi 20 metros de alto rodean el patio interior rectangular. Se le conoce como el Templo de los Dídimos, palabra griega igual a dídimo y que significa gemelo. Yendo ahora a Egipto, cuna del saber, el número 108 es un número que se ha encontrado en sus diferentes formas y variantes, en el Valle de los Reyes. En uno de los techos que conforman la tumba del faraón egipcio Ramsés VI, 108 figuras divididas en 2 subconjuntos de 54, demuestran la importancia que el número representaba para aquellos sacerdotes. Y ponemos este saber en términos potenciales, en vista de que la versión oficial no apoya ninguna de todas estas conclusiones, misma que, junto a otras muchas de la misma índole, como la datación de los monumentos, clara y abiertamente sí son apoyadas por investigadores independientes. Entre ellos, con argumentos sólidos, Jean-Pierre Gaharni Malet, quien describe y enseña a los fines de ampliar las referencias que ayuden a la certeza final, lo que aquí compartimos en ciernes de la tumba de Ramsés. Nos corremos al oriente, en el extremo más lejano. China. En el sijismo chino, religión monoteísta, se usa un mala, rosario, con 108 nudos atados con un cordón de lana en lugar de cuentas. En el budismo chino se habla del Suparim Pei, número 108 en China. Se cree que en el hombre anidan 108 malas pasiones, por lo que cada 31 de diciembre a la medianoche las campanas de los templos budistas suenan 108 veces a fin de alejar a estos malos espíritus. Una leyenda cuenta a su vez que 108 guerreros lucharon en el 1600 contra el ejército del señor feudal por su tiranía. En su honor, un maestro creó el Kata Suparim Pei, forma emblemática del Karaati, que se traduce como el final de las 108 manos. Uno de los manuales más antiguos de las artes marciales, el Bubisi, refiere 108 lugares del cuerpo que pueden golpearse durante la lucha. Por otro lado, conocidas sociedades secretas mencionan esta enigmática cifra. ¿Qué conocimientos las llevaría a emplear un número utilizado por culturas de antaño? Una de las más antiguas, a modo de ejemplo, es la Orden Rosacruz, hermandad mundial dedicada al estudio de las leyes naturales y espirituales, cuyo fin último del hombre es guiar el desarrollo de la conciencia interna. En su conocimiento de que todo en la naturaleza se desarrolla por ciclos, tenían como norma que la orden debía estar activa e inactiva en ciclos progresivos de 108 años, 108 de actividad pública, 108 de inactividad para reactivarse luego en otro lugar. Debemos considerar el verdadero origen de la orden, que se remonta a las escuelas de misterios del antiguo Egipto, alrededor del 1500 a.C. Como en la mayoría de casos, el sincretismo histórico diluyó la lógica original desde su formación hasta hoy. Lo importante es reconocer que aún prevalece el reflejo y el resonar en el tiempo de aquellas enseñanzas que describían, lejos de aspectos intangibles, efectivamente aspectos tangibles de la existencia vinculada al ser encarnado. Asimismo, organizaciones secretas chinas llamadas triadas, como en el caso anterior,
cabe destacar que no se trata de las actuales tríadas que han distorsionado su real sentido, emplearon este número en cierto ritual donde los candidatos prestos a ingresar debían cumplir con una cuota monetaria. La moneda de la época era de latón con perforación cuadrangular en su centro, 360 en metálico para confeccionar ropa, 108 en metálico para la bolsa, 72 en metálico para el curso de instrucción, y 36 en metálico para decapitar al sujeto traidor. ¿Qué significado tendría esta nominalidad? Otro ritual, igual de incomprensible para quienes no formaban parte, lo encontramos en la sociedad secreta Liga Hang o Hangmon, sociedad surgida a fines del siglo XVII que apoyó a la formación de la República China. Consideraba al emperador como hijo del cielo, Tianmin, quien debía brindar bienestar al pueblo. La liga era llamada triada gracias a su emblema, un triángulo cuyos 3 lados significaban el cielo, la tierra y el hombre. Como rito de iniciación debían responder una serie de preguntas. Pregunta: ¿a quién has visto durante tu paseo? Respuesta: vi 2 macetas que contenían plantas de bambú rojo. Pregunta: ¿sabes cuántas plantas había? Respuesta: en una maceta había 36 y en la otra, 72 plantas, en total 108. Pregunta: ¿te llevaste algunas plantas a casa? Respuesta: sí, me llevé 108 plantas a casa. Pregunta: ¿puedes demostrarlo? Respuesta: puedo demostrarlo con un verso. Pregunta: ¿qué dice ese verso? Respuesta: el bambú rojo de Cantón es muy raro en el mundo. En las arboledas hay 36 y 72. Difícil de comprender de no realizarse el análisis matemático respectivo. Ahora bien, si introducimos un pentágono regular dentro de una circunferencia de 360 grados, sus lados medirán 72 grados, 360 dividido 5. Si cada vértice se une con el centro del pentágono, obtenemos 5 triángulos isósceles cuyos 2 lados siempre son iguales. Dado que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180 grados, si cada lado del pentágono mide 72 grados, los lados del isósceles medirán 54 grados, 180 menos 72 igual a 108, 108 dividido 2 igual a 54. Si un vértice se une a otro vértice, se obtienen siempre 2 diagonales que forman 3 triángulos. Dijimos que la suma de sus ángulos internos siempre da 180 grados, es así que el total de grados es de 540, 180 multiplicado 3, que, al dividirse entre los 5 ángulos internos del pentágono, la medida de cada ángulo interno es de 108 grados, 540 dividido 5. A su vez, como las 2 diagonales que salen de cada vértice dividen cada ángulo interno en 3 partes iguales, obtenemos 36 grados, 108 dividido 3. Si sumamos 36 y 72, obtenemos también un total de 108. Las 108 plantas que se llevarían a casa. Reflexionaremos aquí, más adelante, esta conclusión. Hemos mencionado al pentágono, ¿qué tiene que ver el pentágono en todo esto? Pongamos ahora este último concepto y los compartidos antes a la luz de la teoría, para discernir con la mayor claridad posible, qué sentido tiene el número en cada concepción. A fin de poder comprender por qué tantas tradiciones consideraron sagrado el número 108, analicemos la explicación científica expuesta por la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Este movimiento de desdoblamiento, estructurará siempre el espacio en pentágonos y hexágonos, tal como lo hace con nuestro ADN y con la radiación fósil del universo, de manera que pueda pasar la información, pentágono, y a su vez contenerla, hexágono. Somos básicamente pentágonos y hexágonos. Como bien sabemos, nuestro ADN es una molécula de doble hélice que transmite la información entre generaciones, conformando así la base de nuestro genoma. Compuesta por 4 bases nitrogenadas, ATGC, unidas por pares forman 2 cadenas que se enroscan entre sí sin tocarse. Dichas bases se estructuran geométricamente por pentágonos y hexágonos. La estructura de la adenina y guanina es un hexágono y un pentágono,
la timina y citosina, un hexágono. La forma pentagonal permite compartir la información contenida. Visto el conjunto desde arriba en 3D, tiene la forma de un dodecaedro perfecto, poliedro regular convexo de 12 caras, que son pentágonos regulares. La estructura helicoidal del ADN se encuentra protegida en su totalidad por las moléculas del agua que lo rodean. El agua es tetraedro, pero de estructura también pentagonal y hexagonal. Su estructura hexagonal se da precisamente para conservar la información ahí depositada, pues el agua es la responsable de almacenar, transportar y se hace el vehículo sobre el cual las informaciones llegan a todas las células al mismo tiempo. Al respecto nos dice Jean-Pierre Gaharni-Mallet, un circuito hídrico mantiene nuestro cuerpo célula a célula, es un transcodificador descifrador entre nuestro organismo y nuestro cuerpo energético que envía y capta ondas de continuo. Vivimos esencialmente de las informaciones anticipativas que llegan en un tiempo que no tenemos tiempo de percibir, será por ello que somos un promedio de 72% agua. Por otro lado, mencionamos líneas arriba que la radiación fósil de nuestro universo también se estructura en pentágonos y hexágonos. Gaharni-Mallet nos dice que la información de cada espacio es dodecaédrica, esto es 12 pentágonos regulares. 12 espacios pentagonales igual a 12 pasos de información, 12 circuitos donde el pentágono permite circular esa información. Es así que en tanto un horizonte realiza su desdoblamiento es contenido por un hexágono. Dentro del mismo, el pentágono permite el paso de la información de un espacio a otro, de un observador a otro. Finalmente, el dodecaedro transporta la información de un universo a otro. Bien lo decía Platón en el Taimeo, Dios ha utilizado esta forma, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. El dodecaedro era la forma, usada para bordar las constelaciones en todo el cielo. Este punto podría reforzarse gracias al hallazgo de un dodecaedro macizo con inscripciones en latín de los signos zodiacales durante la restauración de la Catedral de San Pedro en Ginebra. Recientemente, el cosmólogo francés Jean-Pierre Luminet, según observaciones satelitales, descubrió que la forma de nuestro universo es dodecaédrica, un espacio finito, cerrado y con 12 caras pentagonales. El matemático Henri Poincaré, 1854 a 1912, lo había planteado a través de su esfera. Para una mejor comprensión, comencemos por saber que el movimiento de desdoblamiento se corresponde con el ciclo de precesión de los equinoccios de 25.920 años, el cual está directamente relacionado con el paso de las 12 constelaciones en el horizonte de la eclíptica terrestre. Este movimiento, reflejo directo del movimiento de desdoblamiento, se caracteriza por un movimiento tangencial y uno radial, que asocia el diámetro de la Tierra dt, al diámetro del Sol ds y al diámetro de la Luna dm. El trayecto radial es la distancia que describe el diámetro del círculo, elíptica en la realidad, que forma la órbita terrestre. En ambas puntas de esa línea radial, se ubican el afelio, punto más alejado del Sol, y el perihelio, punto más cercano, mientras que el trayecto tangencial es la rotación alrededor del Sol de 180 grados, medio año. Es en base de conocer estas relaciones, y otras variables vinculadas con las posiciones y velocidades de los cuerpos involucrados en la relación Sol-Tierra, que la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo es, en la actualidad, la única teoría científica que demuestra con una simple formulación, la velocidad de la luz. La formulación y cálculo final, justamente es conferida por la relación de los trayectos tangenciales y radiales. De allí surge una velocidad, que no es la velocidad de la luz en sí misma. Conocemos que por la paradoja que planteó Einstein, la luz es una constante que va más allá de una velocidad en términos físicos. Esta velocidad es la velocidad de la información que debe llegar a todos los observadores del espacio involucrados al mismo tiempo, para que todos perciban la misma realidad. Una información que parte del afelio y llega al perihelio para hallar una síntesis. Sumando algo más de agua al molino de la teoría, el trayecto tangencial de la Tierra es de 12.756 kilómetros, pero su trayecto radial dinámico es de 12.899 kilómetros.
El trayecto tangencial del Sol es 1.392.000 kilómetros, lo que da un total de 108 diámetros terrestres dt. Es decir, 1.392.000 dividido 12.756. Es así que el diámetro terrestre se replica 108 veces en el diámetro del Sol. El Sol, a su vez, entra 108 veces en la órbita de la Tierra. Lo mismo con la Luna, cuyo diámetro de 3.474 kilómetros, se replica 4 veces en el diámetro de la Tierra. Esta relación se explica en virtud de la siguiente noción. La teoría del desdoblamiento nos dice que 4 son los espacios al interior de un horizonte en desdoblamiento. Cada espacio tiene 27 lugares por donde pasa la información, los mismos que están relacionados con las 27 letras griegas antiguas. Si multiplicamos 27 pasos por los 4 espacios de un mismo horizonte, tenemos los 108 pasos de información necesarios a fin de hacer un análisis para llegar a una síntesis. Ello sin dejar de reconocer que la Luna en función de la Tierra, también cuenta con una órbita que la lleva de un perihelio, perigeo, a un afelio, apogeo. Una última singularidad podemos señalar: la masa de la Tierra es 72 veces superior a la de nuestro satélite natural. Recordemos este número 72. Lo veremos más adelante en este mismo ensayo, ya que está vinculado directamente al 108. La Luna replica de esta forma, lo mismo que sucede en la relación de la trayectoria tangencial del Sol, que corresponde a la trayectoria radial del conjunto Tierra-Luna sobre el horizonte omega, del afelio al perihelio. Esto es las 108 informaciones zodiacales esenciales, que como hemos señalado, una vez más se hace la cantidad que requiere el espacio para poder hacer la mejor síntesis. La figura de la carátula de su libro Cambia tu futuro ilustra perfectamente cuáles son elementos que sirven al movimiento de desdoblamiento. Una esfera contenida dentro de un hexágono, a su vez, contiene dentro de su perímetro a un pentágono. ¿Cuál sería aquella conclusión que, sin mucha complejidad, señale la esencia que subyace detrás del 108? Si prestamos la suficiente atención, podremos distinguir que en cada idea y detrás de cada simbolismo, analogía y misticismo, el número se halla siempre asociado, especial y particularmente, con la noción que vincula al horizonte, al espacio y al mismo ser con la información que requiere para existir. Para las culturas que aún centran su atención en él, sirviéndose hoy de destellos imperfectos, reflejo del saber antiguo, el 108 se encuentra representando la conexión del ser con la deidad y en virtud de la información que a ambos los conecta. Representado en la forma de un camino, vía o concepciones similares, el 108 es el nexo que permite ir de un lugar al otro. Es en la cabeza del Buda, su cerebro, en donde se posan los 108 caracoles. Es allí el lugar principal entre otros, por donde el ser recibe la información que finalmente le permite vivir. La teoría del Dr. Gaarni Malet nos enseña que hoy en el final de los tiempos, son 108 informaciones en una síntesis final y de continuo, las que a cada instante se reciben en virtud de la anticipación. No es posible detener este flujo continuo de información. La síntesis que se recibe fuera de la ley, siempre será una que desequilibre y que aparte a cada quien de su verdadero propósito. Es por tanto que lo único y verdaderamente relevante por hacer, será lograr acomodar las piezas para que la información producto de la síntesis, sea, tras un cambio momentáneo de sintonía, otorgado así desde una entidad diferente, aunque lleguen por la vía del mismo dador. En la línea de tiempo de 1080 años que une a Buda, Jesús y Mahoma, hallamos el valor que replica 10 veces el número 108. Desde el inicio hasta el final del desdoblamiento de cualquier horizonte, tras replicar los primeros 8 tiempos, hallamos un tiempo 9 de síntesis, y en el tiempo 10 iniciará con toda la información obtenida, de ser necesario, el desdoblamiento de un nuevo horizonte. Aun dentro de un espacio caótico, los maestros respetaron los tiempos, para que la información se conservara con la suficiente fortaleza. Y aunque el futuro ha hecho muy bien su trabajo de ocultamiento, la mayoría de la humanidad todavía desconoce su realidad esencial a 2 tiempos. Existen, gracias a aquella correcta aplicación, quienes son capaces de oír la enseñanza verdadera,
en virtud de iniciar el camino que los lleve al sentido único de su vida en la tierra. Pitágoras estaba bien claro en alusión al 9 como número rector. La teoría del desdoblamiento enseña que es justamente el noveno tiempo de las aperturas temporales, el lugar por el cual las informaciones hallan su canal en vista de acceder y compartir su energía con las demás realidades en ciernes de la anticipación. Teo, noción de un Dios personal, deriva de la novena letra del alfabeto griego, Theta. En el caso del templo de Apolo, este templo es referido por Gaarni-Malet, como uno de los más importantes en virtud de comprobar que los arcaicos conocían el principio vital. Su afirmación sostiene que, en vista de lo mismo, el templo en su concepción original perdida, estaba dirigido, más allá de la alegoría, al doble que todo ser tiene consigo. Y como la ley es la misma para todos, será la síntesis de 108 informaciones inspiradas por el doble en el futuro, las únicas capaces de vestir la encarnación en vista de su verdadero sentido. Eso se buscaba y se proclamaba en el templo de Delfos. A este respecto indica Gaarni-Malet, según lo que he oído en Grecia, de parte de personas competentes, templos turcos y templos griegos estaban dedicados a los dídimos. Siempre había 54 puertas, 54 pilares, 216, 108. Todas esas cifras eran conocidas. Se ha querido suprimir el doble. En cuanto al número 54, 5400 fueron los años que duró cada periodo entre Evangelio y Evangelio de 1080 años cada uno dentro del contexto del ciclo precesional. 5400 años han pasado desde el último Evangelio hasta este que hoy vivimos, y que contiene a su vez el fin del ciclo nombrado por los antiguos como el ciclo apocalíptico. Las 108 figuras divididas en dos subconjuntos de 54 en el techo de la tumba de Ramsés, y lo ponemos de forma asertiva, buscan representar las 108 informaciones esenciales que, con base luego en el ADN humano, son necesarias al momento de fecundar el óvulo que llegará al útero de la mujer. Entre otras pruebas, esto demostraría que los egipcios no solo conocían los secretos más profundos de la fecundación y la existencia de los gametos, óvulo y espermatozoides, sino que además conocían la estructuración básica del ADN. Con un agregado conceptual que va más allá en el saber. Conocían cómo hacían la información, cuántos y cuáles eran los caminos pertinentes de ser transitados a fin de alcanzar la conformación de la realidad y de la misma existencia. Volviendo al rito de iniciación llevado a cabo para acceder a la tríada en China, quizá te has preguntado, aunque es probable que lo hayas descubierto, cuál es el significado emanado de las respuestas, cuando concluyen al afirmar que es posible probar que se ha llevado a casa las 108 plantas. Una explicación a partir de verificar la suma y división de los ángulos de un pentágono dentro de un espacio circular, sirve de sostén a la respuesta final. En resumidas cuentas, es la información, producto de la experiencia en un espacio, lo que siempre nos llevamos en la forma de una memoria. Es la memoria obtenida en un espacio, lo que luego permite compartir la experiencia para replicarla en otro espacio. Dicho de otra forma, es posible decir y demostrar que se ha estado en un espacio, si se cuenta con la memoria, es decir, con la información. Y especialmente si la misma ha sido recogida teniendo en cuenta los caminos pertinentes. Se demuestra que se ha estado allí, al justificar en la suma de 36 y 72, que se cuenta con la información en base del 108. En la danza de las informaciones, y para quienes conozcan la referencia dentro de la enseñanza de Gaarni-Malet, en el ejemplo y dentro del espacio circular, el ángulo de 72 grados replica los 2/3 de 108, y el ángulo de 36 grados, lo hace con el tercio restante de 108. Es esta relación de 2/3 al respecto del 108, lo que ubica al 72, también en una consideración especial para algunas ideologías. Por ejemplo, en la Kabbalah existe la práctica de pronunciar los 72 nombres de Dios. Según sus creencias, a nivel intangible, y por obtener una información diferencial, ello evitaría pasar por algunas de las pruebas físicas más duras en la vida. Su pronunciación, podría afinar el cuerpo y el alma con las frecuencias espirituales que los ojos no perciben. En la flor de la vida,
símbolo reconocido, referenciado y hallado en cuanta cultura antigua se indague, la Kabbalah incluida, misma que extrae de ella su árbol con las 10 sefirot, y señalada por Gaarni Malet como portadora de elementos reconocibles en vista del movimiento de desdoblamiento. Entre sus elementos distintivos encontramos, por ejemplo, 72 pétalos. 72 son los grados en la órbita celeste del ciclo precesional que marcan un año. 72 fueron los discípulos que sumó el avatar Jesús para que se proclame su enseñanza tras su partida. El valor numérico de Yahvé, para los judíos, es 72. En el Talmud, los 7.405.926 demonios están divididos en 72 compañías. En el capítulo 10 del Génesis se nos informa que son 72 las naciones que poblaron la tierra después del diluvio universal. Fueron 72 los sabios escogidos para escribir la Torá, 72 fueron los discípulos de Confucio, 551 AC/479 AC, en la tradición egipcia, el dios Osiris fue encerrado en un ataúd por 72 discípulos del mal cómplices de Seth. En teosofía la cantidad de maestros ascendidos es justamente 72, 72 son las reglas redactadas por San Bernardo de Claraval para la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón, más conocidos como los Templarios, como 72 eran las habitaciones que tenía el templo del mismo Rey Salomón. En fin, una y otra vez, el 108 y sus fracciones, asociadas a la información que se juega en un espacio. Como todo en la naturaleza, siempre se hallará en el contexto de un horizonte polarizado en un plano y de forma circular. En ciernes de todas las nociones compartidas, Gaarni Malet en su enseñanza, entre otras y para agregar data adicional, hace las siguientes afirmaciones. A lo largo del ciclo precesional, los planetas cada 2070 años se alinearon para formar un pentágono rectangular que permitiera el nacimiento de un avatar. 108 amigos son los amigos en el pasado de los cuales somos responsables de arreglar su potencial. 108 amigos en el futuro nos brindan las informaciones correctas al haber ejercido el control intelectual del pensamiento. 108 espermatozoides acompañan al que fecunda el óvulo. Como sucede con cada número asociado a los diferentes periodos de tiempo dentro del ciclo precesional, el 108 es un número clave. La suma de sus cifras da como resultado el número 9, que en griego es el teeta, tiempo imperceptible de las aperturas temporales, tiempo desde el cual ha de llegar la información del doble, no por su mano sino por la mano de sus amigos, cada vez que nos hallemos dentro de la ley. Para finalizar. Aunque es posible agregar más referencias a los fines de incrementar la información en virtud de conocer uno de los números asociado a aspectos importantes del movimiento de desdoblamiento, sentimos que lo compartido es suficiente para reconocer que no existe coincidencia alguna al respecto del porqué de su aparición en tantas culturas y tiempos históricos. Nuestro anhelo será siempre que cada quien, tomando de las diversas puntas aquí señaladas, indague, conozca y acreciente el conocimiento en virtud de poder decir que este, y cada concepto esgrimido por la teoría del desdoblamiento contiene, en sí mismo, una justificación real y concreta propia de la realidad que todos habitamos. Ello se hará certeza, y con esa certeza será posible alcanzar al doble cada noche sin técnica, sin duda, miedo ni voluntad. Este anhelo, se hace extensivo en virtud de exhortarlos a nunca ignorar la fidelidad que la teoría, y la ley en última instancia, describen a la luz de su lógica única y vital. Recordemos que la responsabilidad alcanza ribetes extraordinarios en vista de salvar aquello que somos en verdad. Ello debe hacer que la aplicación sea correcta, a conciencia y sin la más mínima digresión en dirección de mezclar, abandonar o reinterpretar este conocimiento a favor de ideologías que nada tienen que ver con lo que aquí aprendemos. Algunos puntos importantes son preciso señalar. ¿En dónde estriba la importancia de conocer, hoy, esta información? Nos ayuda al momento de la correcta aplicación. Conocer la existencia del número y su relación, no hace que, por esa simple circunstancia, ahora estemos en condiciones de ir al doble. No es el número en sí mismo quien porta en sí algún poder. Y aunque para los antiguos, en vista del tiempo de su existencia dentro del ciclo,
fuera pertinente hacer algún ritual en el marco del mismo, ya no es así para quienes hemos encarnado al final de los tiempos. Tanto es así, que Gaarni Malet nos insta a dejar de lado la numerología como práctica de adivinación dado que el tiempo ya no lo requiere, pero también porque la actual noción numerológica ha perdido todo rastro de la lógica del principio vital, apartándola de la ciencia real. Hacerlo es permitir a que el futuro se aproveche de esta creencia para introducirnos cosas falsas que pensaremos son exactas. Nuestra realidad y circunstancias respecto del movimiento, la anticipación y la información, se ubica en una disposición completamente diferente de aquella. Hoy, uno y tan solo uno es el ritual que hará que exista la posibilidad de accesar, llegado el momento, a una información proveniente de la luz del doble. Ese ritual es el que debemos aplicar antes de dormir cada noche. Allí, conocer la procedencia y la relación del 108, habrá aportado al conocimiento que permitió la certeza, como debiera haberlo hecho cada concepto contrastado y comprobado. En virtud de ello, lo esencial será lo que hagamos efectivamente con ese conocimiento. Un conocimiento que deja claro y sin lugar a interpretaciones, en donde es pertinente poner la intención, el por qué y el para qué es urgente dormir como espera el doble. Si la certeza, la intención, el criterio y la confianza, consecuencias de saber quiénes somos, por qué y para qué debemos hacer lo que debemos hacer, se han construido con la responsabilidad y la convicción acorde con la tarea que se debe realizar efectivamente a la luz y en la voluntad de quien nos espera en el pasado, ellas serán el único estado que permitirán ir al doble y darle sentido a la vida en virtud de hacer lo único que hemos venido a hacer. Vigilante intención, atenta escucha. Que estén muy bien. Marines, Oscar. A sugerencia del mismo Jean-Pierre Gaarni Malet compartimos su correo electrónico. Los que quieren conducir a los demás hacia la comprensión de la anticipación con una mente recta y una lógica científica rigurosa, sin el menor dogma, dan siempre mi dirección de correo electrónico durante sus enseñanzas. Dirección de correo del equipo de JPGM, contact@gaarni-malet.com. Aún así, dejamos expresa nota de que esta página no está avalada por el Dr. Gaarni Malet.